1, 2, 3, probando, probando, 1, 2, 3 para el estudio, probando, 1, 2, 3, probando, 1, 2, 3, probando, estamos probando. Probando, 1, 2, 3, ¿se escucha? Bien. Bueno, nos hemos reunido ahora ya finalizando el sábado, ya estamos en las últimas horas del sábado. Y bueno, yo quería estudiar un tema con ustedes que seguramente les va a edificar mucho y que tiene que ver también con el tiempo del fin. Y el título del tema se llama El verdadero remanente de Dios, o bien el verdadero remanente adventista, y tiene que ver con un punto importante que hoy en día tenemos que tener en cuenta nosotros. Y les comento por qué yo quiero predicar este tema. Primero porque hay una parábola que se llama la parábola del trigo y la cizaña. La parábola del trigo y la cizaña, la parábola de las ovejas y los cabritos, la parábola de las vírgenes prudentes e insensatas, la parábola del siervo fiel y prudente y del mal siervo, todo indica, hermanos, que en el pueblo de Dios hay cristianos verdaderos y hay cristianos falsos. Y el propósito de este tema, hermanos, es demostrar con la Biblia que la mayoría de los que están en la iglesia no son cristianos verdaderos y que la minoría son los fieles. Y demostrar a lo largo de la Biblia que siempre la minoría es la que ha sido fiel. ¿Y por qué, hermanos, el verdadero mensaje adventista para hoy tiene tan poco efecto? Hermanos, es lo que yo siempre digo, ¿no? Yo estoy muy agradecido a los hermanos que nos han escrito por el foro y por email, que nos han mandado mensajes preciosos de aliento para que nosotros podamos seguir adelante. Pero yo les comento algo, si yo estuviese, hermanos, hablando del amor, si yo me dedicase a hablar solo del amor, me escribirían miles de emails, miles y miles, o capaz que cientos de miles, y capaz que en el foro todo el día estarían dejando mensajes de agradecimiento. Pero como nosotros estamos predicando lo que es verdad presente, y lo que nuestros pioneros predicaron, es triste decirlo que son lindos los mensajes que nos escriben, pero siempre van a ser los más pocos. Entonces, hermanos, lo que yo quiero que ustedes entiendan es esto: ¿por qué el mensaje adventista tiene tan poco efecto en el mundo? ¿Y por qué el mensaje adventista tiene tan poco efecto dentro de la iglesia adventista? Y que les queden claro algo, que les queden claro que siempre la minoría es la que es fiel y la mayoría es la que anda mal. Y no necesitamos hacer un estudio de profundización para eso. Todo el mundo sabe, si comienza a leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que sería bueno que la hayamos leído completamente, llegar a ver que siempre la minoría constituyó el pueblo de Dios y siempre la mayoría andaba en apostasía, en idolatría, en indiferencia, en comodidad, en negligencia. Y hermanos, mucha gente se ha preguntado ¿por qué se predica tan poco el mensaje de los tres ángeles? ¿Por qué hay tan pocos cristianos que realmente se pongan las pilas y se pongan a predicar lo que hay que predicar? ¿Por qué hay pocos cristianos que tengan el Espíritu de Dios y que tengan realmente conciencia del mensaje que tenemos que predicar para hoy? Ahora bien, presten atención. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, para que entendamos algo. En Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17, dice lo siguiente, hermanos, dice así: entonces el dragón fue airado contra la mujer, y se fue a hacer guerra o batalla contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Para el tiempo del fin, dice que el diablo, Satanás, o sea, las huestes espirituales de maldad, hacen guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Ahora bien, les hago una pregunta: ¿todos los que conforman la iglesia adventista ante los ojos de Dios son el remanente? No. Hermanos,
El hecho de que yo me bautice en la iglesia adventista no significa que yo sea el remanente de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo versículo está diciendo que los otros, el resto o el remanente de la descendencia de ella, no son los que son bautizados en la iglesia adventista, o los que han nacido en la familia adventista, o los que profesan la fe adventista. Porque es fácil bautizarse, es fácil profesar y es fácil hacerse miembro de iglesia. El mismo versículo, hermano, está diciendo que el remanente lo conforman los que obedecen los mandamientos de Dios y tienen en estudio, en práctica y en enseñanza el espíritu de profecía. Por eso, hermanos, yo quería compartir con ustedes este tema, porque hay mucha gente que lee este versículo y cree que por el solo hecho de haber sido bautizado ya es el remanente. Ante los ojos de Dios, el verdadero remanente son los que guardan los mandamientos de Dios y aceptan las enseñanzas que les han llegado a través del espíritu de profecía. Entonces, hermanos, para el tiempo del fin va a haber muchos hermanos que van a apostatar de la fe, como ya les voy a mostrar. He traído muchas citas del espíritu de profecía para mostrarles. Pero cuando lean la Biblia, léanla bien, con cuidado. No es el que profesa, no es el que se bautiza, no es el que ha tenido la suerte de nacer en una familia adventista. Ante los ojos de Dios, son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen bien agarrado el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Entonces, hermanos, este estudio les va a llevar a ver a ustedes que en el tiempo del fin van a ser poquitos los que van a tener la verdad. Van a ser poquitos los que van a recibir la lluvia tardía. Van a ser pocos a quienes se les va a encomendar la tarea de predicar el último mensaje de amonestación al mundo. Van a ser pocos los que van a saber bien las profecías. Van a ser pocos, hermanos, los que van a ir por el camino de la obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Y qué dice el espíritu de profecía? La mayoría de los que hoy están con nosotros nos abandonarán e irán a engrosar las filas de lo que sea la oposición. La oposición dentro de la iglesia, la oposición fuera de la iglesia, la oposición en el mundo. Hermanos, la pregunta es la siguiente: ¿yo pertenezco realmente al remanente que obedece? Porque yo estoy bautizado, predico, enseño, creo, pero ¿guardo? Si no guardo, hermanos, no pertenezco al remanente, soy simplemente un profesante. Y esto digo para voltear el orgullo que muchas veces tenemos de creer de que porque estamos en la iglesia, o porque estamos en los conquistadores, o porque somos dirigentes, o porque somos pastores, o porque somos instructores bíblicos, ya ante los ojos de Dios yo constituyo el remanente. Pero si no guardo, hermanos, no estoy dentro de estos otros con quienes Satanás hace guerra. Pero aquí viene el tema, hermanos. Vamos a ver desde el principio hasta el fin que siempre la minoría, hermanos, la minoría fue la que obedeció a Dios. Y no voy a tocar toda la historia, sino solamente unos ejemplos. Por ejemplo, toco algunos puntos nada más. Vamos a ver, por ejemplo, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. En 2 de Pedro, capítulo 2 y versículo 5, dice así, hermanos. Segunda epístola universal de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice: y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los malvados. Yo estoy leyendo una versión antigua. Aquí me dice que ya en el tiempo antiguo solamente Noé era el único pregonero de justicia. Y bueno, los otros más o menos le ayudaban, pero eran 7. 8 personas nomás se salvaron y el resto se perdió, la mayoría se perdió. Y Noé era el pregonero de justicia, como también lo podemos ver en 1 de Pedro. Retrocedemos y vamos hasta 1 de Pedro capítulo 3 versículo 20. En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 20 dice así:
las cuales en otro tiempo fueron desobedientes, hablando de los antediluvianos, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, 8 personas fueron salvadas por agua. Hermanos, en el mundo antiguo solamente fue una minoría la que se salvó, y todo el mundo antiguo se perdió. Siempre la minoría es fiel y la mayoría se pierde. Exactamente. En el ejemplo de Sodoma tenemos a Lot, y era el único justo, porque después las hijas, la esposa se da la vuelta y se convierte en una estatua de sal. Y encima las hijas, ¿qué hacen? Cometen un pecado demasiado vil, hermanos. Cometen incesto, cometen un pecado grave. No había conversión, no había una verdadera consagración a Dios. Y hermanos, todo lo que estamos hablando hasta ahora demuestra que siempre la minoría fue fiel y la mayoría fue infiel. Ahora fíjense, por ejemplo, vamos ahora a la época de Israel. Primera de Corintios capítulo 10. Trasladémonos ahora hasta la época de Israel. En Primera de Corintios capítulo 10 dice algo sumamente interesante. Capítulo 10, versículo 1 al 4. Y noten qué interesante esto. Y a mí siempre me ha llevado a preguntarme por qué se da este misterio dentro de lo que es la salvación de Dios para con los hombres, ¿no? Si todos tuvieron el privilegio como lo tienen ustedes. En el capítulo 10, versículo 1 al 4 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos, noten, todos estuvieron bajo la nube. ¿Y de quién viene hablando? De los padres, de nuestros padres. Todos estuvieron bajo la nube. Y dice que todos pasaron el mar. Y ahora el versículo 2 dice: y todos, dice, en Moisés fueron bautizados, dice, en la nube y en la mar. Y vuelve a mencionar la palabra todos, hermanos. Vuelve a mencionar la palabra todos. Y el versículo 3 dice: y todos comieron la misma vianda espiritual. Y vuelve a mencionar la palabra todos. Y versículo 4: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Y el versículo 5, hermanos, es muy interesante. Mas de muchos de ellos, dice mi versión, mas de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. Ahora bien, yo voy a ir al interlineal de griego. En el interlineal de griego, hermanos, les voy a leer directamente así en idioma bruto lo que dice la traducción del griego del versículo 5. Estamos en Primera de Corintios capítulo 10 y el versículo 5. Entonces yo ahora le leo Primera de Corintios 10:5, pero del interlineal. Y dice así, hermanos, en el griego: mas no en la mayoría de ellos se agradó Dios, y quedaron tendidos en efecto en el desierto. ¿Cómo dice el griego, hermanos? Estoy leyendo el griego, directamente del griego de Eberhard Nestle, que está traducido por Francisco Lacueva, y dice así, hermanos: mas no en la mayoría de ellos se agradó Dios, y quedaron tendidos en efecto en el desierto. Entonces, ¿cómo lo podemos traducir? Más o menos parafraseándolo al versículo de 1 de Corintios 10:5, dice que Dios no se agradó en la mayoría de ellos. De todos los que han salido con Moisés del desierto, salen de Egipto y van por el desierto, y dice que toda esa gente que venía caminando con Moisés como un líder, dice que no se agradó en la mayoría de todos esos que venían cruzando por el desierto. Entonces, hermanos, en la época de Moisés dice que la mayoría quedó desechada por Dios, y la versión antigua dice así: mas de muchos de ellos. Pero en el griego la palabra muchos en realidad tendría que significar mayoría.
La mayoría, hermanos, mas de la mayoría de ellos no se agradó Dios. Por lo cual, y dice en efecto, dice el griego, por lo cual en efecto quedaron postrados o tendidos en el desierto. Ahora yo les pregunto algo, hermanos. Si tenían un semejante líder como Moisés, inspirado por Dios, que era un profeta con una tremenda experiencia religiosa, y todos comieron la misma comida espiritual, y todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos comieron la misma comida espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, y todos bebían de Cristo. Entonces, si todos lo tenían a Moisés y a Cristo, ¿por qué es que la mayoría se perdió? A lo largo de todo lo que nosotros venimos estudiando, y yo estoy tocando diferentes puntos en la historia, muestra que siempre la minoría ha tenido el verdadero deseo de buscarlo a Dios. Por eso es que yo siempre les digo a ustedes, tenemos que consagrarnos. No esperen que la mayoría de la iglesia los apoye o se reavive, porque no los va a apoyar ni se va a reavivar. Y ahora estábamos en el tiempo de Moisés. Ahora, ¿qué pasa si yo salteo al tiempo de Cristo? Y vamos al tiempo de Cristo. Vamos a ir a Lucas capítulo 12, versículo 32 y versículo 35 al 48. En Lucas capítulo 12, y vamos ahora, salteamos del tiempo de Moisés y nos vamos hasta el tiempo de Cristo. En Lucas capítulo 12, versículo 32 primeramente, leemos el versículo 32, y dice así, hermanos, y ya van a ver las citas que les voy a compartir. Son un poco duras, pero bueno, tenemos que hablar de eso. El versículo 32 dice, no temáis, manada pequeña, porque al Padre ha placido daros el reino. Y noten que ya estamos en la época de Cristo. Y ahora salteamos al versículo 35 hasta el 48 y dice así, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras antorchas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que esperan cuando su Señor ha de volver de las bodas, para que cuando viniere y llamare, luego le abran. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales, cuando el Señor viniere, hallare velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y pasando les servirá. Y noten el versículo 38. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, y los hallare así, bienaventurados son los tales siervos. Y está hablando de los siervos, y ya van a ver a lo que quiero llegar yo. Verso 39. Esto empero sabed, que si supiese el padre de familia a qué hora había de venir el ladrón, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad apercibidos, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces salta Pedro ahí y le dice, Señor, esto que vos acabas de decir, ¿es para nosotros los apóstoles a quienes vos has elegido, o es también para todos? Noten la pregunta que hace Pedro en el verso 31. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, a cual el Señor pondrá sobre su familia, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor viniere hallare haciendo así. En verdad os digo que él le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si el tal siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a herir a los siervos y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y le apartará y pondrá su parte con los infieles. Pero noten cómo dice el versículo 46, y le apartará y pondrá su parte con los infieles, porque el siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se apercibió ni hizo conforme a su voluntad será azotado mucho.
Mas el que no entendió e hizo cosas dignos de azotes, será azotado poco, porque a cualquiera que le fue dado mucho, mucho será vuelto a demandar de él, y al que encomendaron mucho, más le será pedido. Ahora estamos en el tiempo de Cristo, y el tema que estamos estudiando ahora es el verdadero remanente de Dios, para los que han llegado recién, y quién constituye realmente el verdadero remanente de Dios. Y noten que hemos saltado de Noé a Moisés y a Cristo. Y hermanos, a ver, ustedes que han estudiado matemáticas, saquen el factor común. ¿Cuál es el factor común de todo esto? Que siempre en todas las dispensaciones de la era cristiana, siempre ha sido la minoría la que ha sido fiel a Dios. Pero queda más perfectamente comprendido cuando llegamos a la época de Cristo, porque Cristo fue el perfecto clarificador de todas las doctrinas. Y ahora Cristo dice que los cristianos siempre iban a ser una manada pequeña. Primer punto, iban a ser una manada pequeña. Y el contexto dice que dentro de esa manada pequeña tenían que estar despiertos, sus lomos ceñidos y sus antorchas encendidas esperando a su Señor. O sea que si ustedes han leído cuidadosamente estos textos, se dan cuenta que la iglesia cristiana siempre la minoría ha sido fiel y Dios la ha llamado a que estén sus lomos ceñidos y sus lámparas encendidas y que le den el alimento a su tiempo, a su iglesia, a su pueblo, a su familia. De todo este relato que acabamos de leer y analizar, siempre los verdaderos hijos de Dios han sido minoría y son manada pequeña. Y esa manada pequeña siempre son a quienes Cristo les ha dicho que tengan las lámparas encendidas y son los que obedecen. Y le dan la ración a su pueblo a su tiempo. Ahora bien, hermanos, viene un apóstol que era un dirigente y le pregunta, ¿esta parábola es para nosotros o para todos? Y Cristo, hermano, le dice que es para todos. Cuando es para los líderes de la iglesia, se aplica a los mayordomos. Y cuando se refiere a los laicos, se aplica a los siervos. Noten que habla del mayordomo fiel y prudente y habla del siervo fiel y prudente. Todos los que estén en liderazgo, si tú eres un líder en la iglesia, se te aplica a ti el mayordomo. Si no eres un líder, pero eres un laico también poderoso en la fe, eres un siervo fiel y prudente. Entonces ustedes me preguntan a mí, si aquí hay dirigentes y hay laicos, y me preguntan, ¿esta parábola es para nosotros o es para todos? Y yo les digo, a los líderes, ¿son ustedes los mayordomos fiel y prudente? Y si hay laicos, les digo a ustedes, ¿son los siervos fiel y prudente? No es como la interpretación, por ejemplo, del testigo de Jehová, que lo aplica solamente para un grupo especial. Claro, los testigos de Jehová dicen que el siervo fiel y discreto que aparece acá se refiere a la Watchtower, y de ahí ellos reciben las directrices para su iglesia. Claro, ellos lo aplican a una organización compuesta por un mínimo de líderes que tiene que, digamos, dirigir todas las doctrinas y revisar todas las doctrinas para su iglesia. Aquí dice que se refiere individualmente a cada persona, sea mayordomo líder o sea siervo laico. ¿Se entiende, hermanos? Pero ¿a qué punto vamos viendo? Que todo lo que hemos visto hasta acá dice que los verdaderos cristianos siempre van a ser una manada pequeña. Sea mayordomo en la alta esfera o sea siervo en la esfera de laico, o sea, tenga cargo de liderazgo o no tenga cargo de liderazgo. Pero hermanos, noten lo que yo les voy a presentar ahora. Al haber visto esto, dice de que estamos llamados como manada pequeña a estar despiertos y a darle a su familia, a quien Dios puso sobre su familia, para que le dé el alimento a su tiempo. Por eso es que ustedes ven en la realidad de la iglesia adventista que los que están predicando la verdad presente, los que predican el mensaje del tercer ángel, los que realmente predican la verdad para este tiempo, siempre son la minoría y siempre son la manada pequeña. No abunda la predicación del mensaje como tiene que ser, correcto, como tiene que ser,
se desvirtúa el mensaje, y por eso es que son pocos los que hasta el día de hoy lo están predicando. Pero si bien es cierto, el mayordomo fiel y prudente y el siervo fiel y prudente siempre han sido manada pequeña, habla también de la mayoría en lo que acabamos de leer, si es que ustedes se han dado cuenta. Y noten, en el versículo número 45 habla de aquel siervo que no quiere portarse como un mayordomo fiel y prudente y que no quiere portarse como un siervo fiel y prudente. Y el versículo 45 dice: mas si el tal siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a herir a los siervos y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse, etcétera, 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 le apartará el Señor y pondrá su parte con los infieles. Resulta que dentro de la iglesia constituida está la mayoría, o está esa cantidad de personas que nunca va a querer estar con las lámparas encendidas y darle a su pueblo, a su familia y a su iglesia el alimento a su tiempo. Y como no tiene nada que hacer, se embriaga, vive una vida viciosa, vive una vida intemperante, golpea a sus consiervos. ¿Y quiénes son los consiervos? El mayordomo fiel y prudente y el siervo fiel y prudente que están haciendo la obra de Dios. Y los golpean. Aquí está profetizado que el que no trabaja, que el que no es fiel, lo va a golpear, lo va a herir, lo va a tratar mal a los otros, a sus consiervos que realmente están haciendo la obra. Entonces, yo te anticipo algo. Si tú quieres ser un mayordomo fiel y prudente, o si quieres ser un siervo fiel y prudente, prepárate para que el siervo malo te golpee. Porque está profetizado con ciencia que te van a golpear. Y yo he recibido muchos golpes en mi vida en todos estos años que he venido enseñando estudios bíblicos. Y ustedes que están enseñando estudios bíblicos van a recibir golpes también. Y si no me creen, volvamos a leer. Versículo 45. Mas si el tal siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a herir a los siervos y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. Noten, hace dos cosas el siervo malo. Hiere a los que trabajan, y él en su propia vida vive una vida licenciosa. Come, bebe, se embriaga, es vicioso, intemperante, etcétera, etcétera, etcétera. Derrocha los bienes que le encomienda su Señor, porque esos bienes le fueron dados para que él trabaje, pero él esas bendiciones las utiliza para beneficio propio. Lógico, lógico. Entonces, hermano, les hago una pregunta. ¿Estamos viendo ahora en el tiempo del fin, cuando deberíamos estar con las lámparas encendidas, todo el cumplimiento de esto con aquellos que no quieren predicar el mensaje que tenemos que predicar para hoy? Yo te profetizo, según Lucas 12:45, que ya sea que tú quieras ser mayordomo fiel y prudente o siervo fiel y prudente, prepárate, porque el otro que no quiere trabajar te va a golpear, te va a tratar mal, te va a herir. Está profetizado. ¿Quieres realmente servir a Cristo? Prepárate para esto. Prepárate, porque se va a cumplir en nuestras vidas. Por eso vamos a 2 de Timoteo capítulo 3. Y ahí se entiende un poquito mejor lo que dijo Cristo. En 2 de Timoteo capítulo 3, y vamos avanzando un poquito más. En 2 de Timoteo capítulo 3 dice, hermanos, el versículo número desde el 10 hasta el 12. Y noten qué experiencia tuvo el apóstol San Pablo, y que él nos está comunicando este tipo de experiencia espiritual que tuvo en su propia vida. Hablándole a Timoteo le dice: pero tú has comprendido mi doctrina, instrucción, intento, fe, largura de ánimo, caridad, paciencia. ¿Saben lo que es largura de ánimo? ¿Cómo dice la versión de ustedes? Longanimidad, entereza. De paso, siempre he querido explicarle esto, hermano, y nunca he podido. Ahora aprovecho para explicarles. Hace tiempo que les quería explicar esto. La largura de ánimo, la entereza, la longanimidad, son esos hombres y mujeres que a pesar de que tienen mucha oposición,
a pesar de que sufren muchos golpes de parte de Satanás, el mundo y su propia carne, son admirables cómo perseveran en el servicio de Dios teniendo un valor tremendo. La largura de ánimo es esa virtud que tienen hombres y mujeres, que a pesar que les hacen de todo, tienen algo especial en virtud de su relación con Cristo, porque perseveran sirviendo a Dios. Capaz que tienen problemas económicos en su vida, capaz que tienen problemas laborales en su vida, capaz que tienen problemas en la facultad, en la escuela, en el instituto, en la aprobación de sus materias, en sus negocios, en su trabajo, pero son admirables porque tienen largura de ánimo. Yo he conocido hombres y mujeres que a pesar de que les pasa de todo, es como que, no sé, es como que Cristo les da algo, que tienen una longanimidad y una largura de ánimo que dicen, yo voy a servir a Dios a pesar de que me peguen y me peguen y me peguen, y a pesar de que un camión me pase por encima, se levantan y tienen largura de ánimo. Y esas personas que tienen ese tipo de virtudes son admirables. Yo he conocido hombres y mujeres que a pesar de que les pasa todas esas cosas, tienen longanimidad, entereza, o como dice mi versión antigua, largura de ánimo. Y dice Pablo, a pesar de que a mí me pasaba de todo, yo era maduro y razonaba, actuaba con madurez. Nada me quitaba a mí ese ánimo de seguir adelante y ejercía la largura de ánimo. Ojalá que nosotros podamos tener eso, porque noten lo que dice el contexto. Noten en todas las cosas en que Pablo tenía que ejercitar la largura de ánimo. Dice el versículo 11, dice largura de ánimo, caridad, paciencia, persecuciones, aflicciones, cuales me sobrevinieron en Antioquía. Hermanos, noten todas las cosas que pasaba Pablo en Iconio, en Listra, cuáles persecuciones he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también, y ahí viene la conjunción copulativa que nos dice para nosotros el mensaje que ahora va a hablar, y dice, y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución como yo. Entonces, como van a padecer persecución como yo, ojalá que tengan esa largura de ánimo, que nada los pueda a ellos alterar de ese intento y esa meta de servir a Dios. Entonces, hermanos, miren que nosotros como grupo, una vez que ustedes maduren y logren comprender lo que es realmente la longanimidad, la entereza, la largura de ánimo, yo voy a poder ver acá en las personas que estudian conmigo madurez. Una persona que tiene madurez tiene largura de ánimo, tiene longanimidad, tiene entereza. Por más que le pegan de todos lados, cuanto más le pegan, más fuerte se vuelve. Cuanto más golpes recibe, más poderoso se vuelve. Y más se siente provocado a servir a Dios. Yo te doy un consejo, hermanos, y vas a ver cómo si tú me haces caso a este consejo, vas a triunfar. Cuando el diablo te pegue, no te largues a llorar yéndote acobardado. Cuando el diablo te golpee, tú siéntete provocado a servir más a Dios. Ese es más o menos el concepto que yo tengo en mi vida. Y Satanás sabe cómo soy yo. Cuanto más me molesta, yo lo siento como una provocación. Yo me siento provocado. Cuanto él más me molesta, más me siento provocado. Y yo es como que me da una bronca santa. Y yo digo, sí que Satanás, vos me has hecho esto. Bueno, ahora voy a preparar mejor el estudio bíblico para mañana. Ahora voy y la busco a María José y oro. Lo busco a Sergio, a Bernardo. Cuanto más me moleste, más me provocas. Cuando el diablo te golpee, no lo veas como un golpe para acobardarte, sino como que te provoca, siéntete provocado a servir más a Dios. En cambio hay cristianos que lo toman al revés. Cuando el diablo más les pega, más se acobardan y más se apartan de Cristo y más se apartan del servicio y más se apartan de la obediencia. Cuando el diablo te pegue duro, y a veces nosotros, hermanos, ustedes saben que nosotros en nuestras vidas
hemos tenido golpes crueles, hermanos, en nuestra vida. Golpes muy crueles. Hermano, toma ejemplo de Pablo y de Timoteo. Cuando el diablo te pegue, cuando el mundo te pegue, cuando tu propia carne te pegue en tu ser, en vez de alejarte llorando y acobardado como un cobarde, siéntete provocado a servir más a Dios. Siéntete provocado a orar. Siéntete provocado a decir, ahora voy a buscarlo a los chicos y voy a orar más, y voy a mandar mensajes de textos y voy a solicitar oración, y lo voy a llamar por teléfono y vamos a orar, y lo voy a llamar al hermano tal y cual y que venga y oremos, y voy a estudiar más la Biblia y me voy a fortalecer más en la oración. Y ahí se va a cumplir de una vez por todas lo que dice Pablo. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice Santiago? Vamos a Santiago, y esto es lo que dice Santiago con ciencia. En Santiago capítulo 4, él dice algo con ciencia, hermanos. Santiago capítulo 4. En el capítulo 4, versículo número 7, dice así, hermanos. Someteos pues a Dios. Está hablando de que siempre estemos en humildad delante de Dios, sometidos a Él. Y dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él se pondrá más fuerte y os destruirá. ¿Dice así? No, hermanos, noten lo que dice. Y de vosotros huirá. Hermanos, aquí está el secreto. Cuando el diablo te ataque, no te retires llorando como un cobarde. Siéntete provocado y resístelo. Hazle frente y resístelo. Y si nosotros lo resistimos, humildemente sometidos a Dios, y lo resistimos, dice que Dios bendice nuestra fe, trae su gracia, nos defiende, y el diablo no le queda otra que retirarse de tu vida. Pero ¿por qué el diablo no se va de nuestras vidas a veces? Y a veces estamos una semana siendo atacado por el diablo, un mes siendo atacado por el diablo, años siendo atacado por el diablo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque ya el diablo ya nos agarró de fácil. Ya ha visto que no lo resistimos. Ya ha visto que le tenemos miedo. El diablo ve que somos cobardes. El diablo ve que le tenemos miedo. El diablo ve que no tenemos fuerza. El diablo ve que somos personas de voluntad débil. Entonces sabe que apenas nos moleste, nos largamos a llorar y nos ponemos cobardes y nos desanimamos. Pero no es lo que decía Timoteo, y no es lo que dice Santiago, y no es lo que dice Cristo, y no es lo que dice la Biblia. Si tú por fe lo resistes y te sientes provocado y le hacemos frente, y ojo, que le estoy hablando de experiencias que me han pasado hace poco y de experiencias que también estamos viviendo con María José. Y por ahí algunas experiencias que estuvimos hablando con Luis, con Bernardo, con algunos de los chicos del grupo, cómo cuando nos vienen problemas crueles, enfrentémoslos bien. No digo que enfrentemos mal, enfrentemos con espíritu cristiano, pero bien. Enfrentemos. Y vas a aprender a ejercitar la fe y la largura de ánimo. Y te vas a volver un cristiano poderoso. Y Dios te va a bendecir, porque cuando Dios te bendice, el diablo no le queda otra que retirarse y huye de ti. Huye. Cuando el diablo te ve firme, te ve valiente y te ve con fe, huye. Pero si te ve miedoso, no se va nada. Y te molesta, y te molesta, y te molesta, y mete su mano en tus negocios, mete sus manos en tu noviazgo, mete sus manos en tu matrimonio, mete sus manos en tus estudios, porque como te molesta y ve que tú eres de voluntad débil y somos cobardes, entonces dice, yo lo molesto y no tiene valor para resistirme, entonces no me voy nada de su vida. Pero Pablo le había dicho a Timoteo, mira todo lo que me ha pasado a mí, mira todas las persecuciones que he tenido, pero yo he ejercitado la largura de ánimo, y de todas estas tribulaciones me ha librado el Señor. Ahora bien, hermanos, ya me he puesto muy predicador, ya no me gusta ponerme muy predicador, pero es lindo meditar un poquitito en la Escritura. Yo quería hacer una pequeña meditación, pero volvamos de nuevo al estudio de profundización que yo les quiero mostrar. Hermanos, yo tengo que esperar se va a reavivar toda la iglesia. No, hermanos, la mayoría de los que hoy en día están con nosotros se apartarán e irán a engrosar las filas de la oposición. Y en Evento de los Últimos Días, en la página 199, ¿sí?
Sí. Cuando se juntaban multitudes alrededor de Cristo, ¿viste? Sí. Pero eran por los panes y los peces. Claro. Todo era libre y todo andaba bien, pero cuando Cristo decía y enseñaba las cosas como eran, se empezaban a apartar y en un momento Cristo Claro. a sus discípulos, vosotros también seguirán. Exactamente, lo que dice Luis, exactamente. Cuando Cristo bendecía y sanaba y hacía milagros y multiplicaba los panes y los peces, toda Jerusalén andaba detrás de él. Pero cuando él enseñaba la doctrina sana, ya había problema entre los fariseos, hasta sus propios discípulos decían, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ah, claro, milagros sí, bendición sí, sanación sí, panes y peces sí. Ah, no, pero la palabra es muy dura, Señor. Esta palabra es muy dura, ¿quién la puede oír? Claro, echamos demonios, qué lindo. Todo lo que era sensacionalista estaba bien, pero cuando Cristo le hablaba su palabra, era muy dura. ¿Quién la puede oír? Pero yo les enseño esto, hermanos, para que ustedes triunfen. Yo no soy el campeón de la fe. Estoy en el mismo nivel que ustedes, pero les comparto la experiencia que yo estoy teniendo con Cristo. Y ya que la gente, hermanos, habla tanto de experiencia por ahí, yo les comento la experiencia que hoy por hoy yo estoy teniendo con Cristo en medio de las tribulaciones que me toca pasar mientras predico los mensajes de los 3 ángeles y lo que es el mensaje adventista. Para que ustedes también aprendan cómo aferrarse de Cristo, hermanos, porque si ustedes no hacen de Jesús su amigo personal ahora, no se van a hacer más amigos. No digan, bueno, esa experiencia la voy a dejar para después. Ya cuando vea que sale la ley dominical, ahí voy a crecer espiritualmente, ya voy a tener mucha fe, voy a confiar mucho, me voy a volver re bueno, re santo y re puro. Ahora tiene que suceder eso a través de una amistad con Cristo. Ahora, noten lo que dice Eventos de los Últimos Días, página 199. En la página 199 dice así, hermanos, dice así: ¿esperamos ver que se reavive toda la iglesia? Ese tiempo nunca llegará. Hay personas en la iglesia que no están convertidas. ¿Se dan cuenta por qué yo les enseñaba este tema, hermanos? ¿Y por qué a ustedes les tiene que quedar claro eso? Tiene que ser claro y tienen que manejarlo bien ese tema. Hay personas en la iglesia que no están convertidas y que no se unirán a la oración ferviente y eficaz. Debemos hacer la obra individualmente. Debemos orar más y hablar menos. Dice, hermano, no me hagan caso a mí. La hermana Juay dice, Cecilia, tienes que hacer la obra individualmente. Bernardo, tienes que hacer la obra individualmente. Luis, tienes que hacer la obra individualmente. Grupo, tienen que hacer la obra individualmente, porque si esperan ver que toda la iglesia se reavive, ese tiempo nunca llegará. ¿Por qué? Porque hay personas en la iglesia que no están convertidas y hay personas en la iglesia que nunca se unirán a la oración eficaz, verdadera y ferviente. Punto. Ahora entienden, hermanos, por qué hay que hacer obra. Y cuando uno por ahí quiere hacer la obra dentro de la iglesia, te ponen 10.000 peros, que tiene que pasar por junta de iglesia, que hay que preguntarle a este, que hay que preguntarle a aquel, que hay que esperar la aprobación. Entonces, como hacemos con Luis Arauz, como hacemos con algunos de los chicos de acá, entonces es más fácil, hermano, sacar nuestras virtudes, nuestros talentos, nuestras monedas, sacar de nuestro propio bolsillo y salir y hacer la obra. Poner nuestra propia casa y hacer la obra ahí, porque si vamos a esperar, hermano, ¿qué sería si nosotros tenemos que esperar que nos presten un lugar en la iglesia para dar una clase, un salón que nos alquilen para hacer una semana de oración? Hermano, no lo vamos a hacer nunca, nunca lo vamos a hacer. Entonces uno tiene que sacar plata de su bolsillo, talento de su propia personalidad, tiempo para invertir en el propio estudio personal de uno y hacer la obra, hermanos. Porque hay muchos tejimanejes, mucho monopolio y mucha cosa. Ahora, ojo, lo que yo estoy hablando no es que tenemos que trabajar en contra de la iglesia ni aparte de la iglesia. No, hermano, aquí nadie trabaja en contra ni aparte de la iglesia. Pero uno tiene que hacer la obra individualmente con sus propios recursos, porque lo dice ella, no lo digo yo. Y si no, cuando alguien le diga, está equivocado, entonces, ¿y por qué la hermana Juárez dice en página 199 eso?
que hay que hacer la obra individualmente, individualmente, individualmente. Página 199. Lo Sí. que pasa es que ese grueso de la obra es lo que hacemos todos los días cada uno. No podemos esperar, qué sé yo, un día al año hacer Impacto Esperanza todo el mundo, está bien, eso es una obra a nivel congregacional. Claro, pero la obra claro. personal es de todo momento, de todos los días de toda nuestra vida. Bien ahí. Eso es el grueso del trabajo. Exactamente, la obra personal mía y de ustedes es una obra personal de todos los días. Yo no puedo esperar que salga un Impacto Esperanza una vez al año, un proyecto adventista una vez al año para repartir libros. No puedo esperar eso. No se puede, hermanos. El cristiano verdadero trabaja todos los días. Y si la iglesia se quiere prender, que se prenda. Y si no, bueno, ¿qué culpa tenemos nosotros que ellos se queden? Yo sigo para adelante y tiro para adelante. Ustedes siguen para adelante y tiran para adelante. No pueden estar esperando que la iglesia se le ocurra trabajar. Si ellos se quedan, allá ellos. Pero siempre, hermano, los profetas de Dios y los verdaderos hijos de Dios que fueron líderes en el antiguo Israel, no han esperado que el pueblo se le ocurra trabajar. ¿Qué hubiera pasado si a Nehemías dice, bueno, yo voy a esperar a que todos se pongan de acuerdo para ir a reconstruir el templo? ¿Qué hubiera pasado si Esdras hubiera dicho, bueno, vamos a esperar, oremos hasta que algún día todos nos demos cuenta que hay que ir a Jerusalén y edificar la ciudad? ¿Qué hubiera pasado si Jeremías hubiera dicho, bueno, oremos antes de que Jerusalén sea destruida por Babilonia, oremos hasta que alguno se despierte, hasta que nos pongamos de acuerdo todos? ¿Qué hubiera pasado si Elías hubiera dicho, bueno, oremos para ver si algún día Acab cambia? No hagamos problema, oremos. Hermanos, por eso dice la Biblia que los hijos de Dios no esperan a hombres ni a hijos de hombres. El verdadero hijo de Dios siempre tira para adelante y trata de ser una luz para aquellos que están a su lado. Entonces, tengamos en cuenta eso. En Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 195 y 196, dice lo siguiente. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 195 y 196. Y hermanos, esto es fabuloso, esto ya lo saben ustedes, pero es hermoso volver a leerlo y a repasarlo para que a ustedes se les refresque la memoria. Hablando en el capítulo que habla el sello de Dios, dice así el profeta cuando habla de nosotros, la hermana Huay, la profeta de Dios. Los que andan en la luz, yo pregunto, hermano, ¿tú estás andando en la luz? Noten lo que pasa con los que andan en la luz. Y ahora con lo que yo te voy a leer, tú te vas a dar cuenta si estás andando en la luz o no. Los que andan en la luz verán señales de un peligro inminente, pero no han de permanecer sentados en tranquila y despreocupada espera de la ruina, consolándose con la creencia de que Dios protegerá a su pueblo en el día de la visitación. Lejos de ello, deben comprender que es su deber trabajar diligentemente para salvar a otros, esperando en Dios con fe vigorosa para obtener ayuda. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. La levadura de la piedad no ha perdido todo su poder. En el tiempo en que son mayores el peligro y la depresión de la iglesia, el pequeño grupo que se mantiene en la luz, ¿cómo? ¿Cómo, hermanos? No dice toda la iglesia. No dice toda la iglesia. No sé si me explico. Dice así, el pequeño grupo, pero tendría que decir acá toda la iglesia, hermanos. El pequeño grupo que se mantiene en la luz estará suspirando y clamando por las abominaciones que se cometen en la tierra. No dice que toda la iglesia se mantiene en la luz, sino un pequeño grupo que anda en la luz y se mantiene en la luz.
Ese pequeño grupo, hermanos, estará suspirando y clamando por las abominaciones que se cometen en la tierra. Pero sus oraciones ascenderán más especialmente en favor de la iglesia, porque sus miembros están obrando a la manera del mundo. No serán vanas las oraciones de estos pocos fieles. Pocos fieles, son poquitos, hermanos. Cuando el Señor salga como vengador, vendrá también como protector de todos aquellos que hayan conservado la fe en su pureza y se hayan mantenido sin mancha del mundo. Será entonces el tiempo en que Dios prometió vengar a sus escogidos que claman día y noche, aunque sea longánime con ellos. La orden es: pasa por en medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Estos que suspiran y lloran han estado ofreciendo las palabras de vida, han reprendido, han aconsejado y han suplicado. Algunos de los que estaban deshonrando a Dios se han arrepentido y han humillado su corazón delante de Él. Pero la gloria del Señor se ha apartado de Israel. Aunque muchos perseveran en las formas de la religión, faltaban el poder y la presencia de Dios. En el tiempo en que su ira se manifieste con castigos, estos humildes y consagrados discípulos de Cristo se distinguirán del resto del mundo por la angustia de su alma. Por la angustia de su alma, expresada en lamentaciones y lloros. ¿Cómo, hermanos? Yo no veo, ni yo soy así, hermanos. Me falta para ser así, y eso que yo predico. Pero yo no les llego ni a los zapatos a estos que tienen que ser así. Estos que están acá, hermanos, dice que tienen angustia de su alma, expresada en lamentaciones, lloros, reproches y amonestaciones. Mientras que otros procuran arrojar un manto sobre el mal existente y excusar la gran impiedad que prevalece por doquiera, los que tienen celo por el honor de Jehová y amor por las almas no callarán para obtener el favor humano. ¿Cómo dice? Los que tienen celo por el honor de Jehová y amor por las almas no callarán para obtener el favor humano. Sus almas justas se afligen día tras día por las obras y conversaciones profanas de los impíos. Son impotentes para detener el torrente de la iniquidad. De ahí que se llenen de pesar y alarma. Lloran delante de Dios al ver la religión despreciada en los mismos hogares de aquellos que han tenido gran luz. Se lamentan y afligen sus almas porque en la iglesia hay orgullo, avaricia, egoísmo y engaño de casi toda clase. El Espíritu de Dios que inspira la reprensión es pisoteado. Lo pisotean al Espíritu de Dios porque la mayoría no quiere aceptar el mensaje de Dios. Mientras triunfan los siervos de Satanás, Dios queda deshonrado y la verdad anulada. Hermanos, lo que yo acabo de leer acá dice lo siguiente: son poquitos los que tienen la verdad. Estos pocos fieles, este pequeño grupo que está dentro de la iglesia, suspira, pero la mayoría desprecia la religión en sus mismos hogares adventistas, desprecia la religión. Y yo al dar este sermón me siento mal porque veo cuánto me falta para poder llegar a ser así. Estos son los que tienen verdadera piedad. De manera, hermanos, que queda claro que para el tiempo del fin, estos verdaderos hijos de Dios son humildes, lloran, suspiran, claman por todas las abominaciones que ven en el mundo y dentro de la iglesia, porque en la iglesia la religión es despreciada. Pecado por aquí, pecado por allá, risita por aquí, risita por allá, y todo es pecado, hermanos.
el Espíritu Santo que inspira la reprensión en ellos es pisoteado. Capaz que Dios lo inspira a Bernardo, a Elías, a Sergio. Les inspira a ellos que vayan a reprender, pero el Espíritu Santo es pisoteado. Por eso, hermanos, es que vamos entrando al punto que yo quiero llegar. Y es que si tú eres el mayordomo fiel y prudente o el siervo fiel y prudente, los otros que no hacen nada, que son la mayoría, te van a criticar y te van a envidiar. Y ese es el tema que yo quiero entrar, hermanos. A veces decimos, ¿no? El 80% trabaja, perdón, el 20% trabaja y el 80% critica. Todos los predicadores decimos así acá. El 20% trabaja y el 80% critica, el 80% envidia, el 80% pone palos en la rueda, el 80% es antiobra. Y no lo digo yo, lo dicen los textos de la Biblia y del Espíritu de Profecía que acabamos de leer hasta ahora, hermanos. ¿Se acuerdan que nosotros muchas veces, hermanos, hemos estudiado todo lo que tiene que ver con los mensajes de los 3 ángeles? Y aparecen 3 ángeles en Apocalipsis 14. Y yo pregunto, ¿quiénes son o quiénes representan esa gente que está constituida por los mensajes de los 3 ángeles? ¿Los representan todos o los representan los fieles? Los fieles. Y miren una cita aclaratoria de la hermana White que está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 431. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 431. Yo antes creía, hermanos, que el mensaje de los 3 ángeles representaba a todos los adventistas. Pero ahora, hermanos, dice acá la hermana White en la página 431, dice así: Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo, como llamó al antiguo Israel, para que se destaque como luz en la tierra. Por la poderosa cuña de la verdad, los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero, la ha separado de las iglesias y del mundo para colocarla en sagrada proximidad a sí mismo. La ha hecho depositaria de su ley y le ha confiado las grandes verdades de la profecía para este tiempo. Como los santos oráculos confinados al antiguo Israel son un sagrado cometido que ha de ser comunicado al mundo. Y noten, hermanos, esto: los 3 ángeles de Apocalipsis 14 representan a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y longitud de la tierra. ¿Cómo? Los 3 ángeles de Apocalipsis 14 representan a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y longitud de la tierra. Cristo declara a los que le siguen: sois la luz del mundo. Mateo 5:14. A toda alma que acepta a Jesús, la cruz del Calvario dice: he aquí el valor de un alma. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. No se ha de permitir que nada estorbe esta obra. Es una obra de suma importancia para este tiempo y ha de ser tan abarcante como la eternidad. El amor que Jesús manifestó por las almas de los hombres en el sacrificio que hizo por su redención impulsará a todos los que le siguen. Y ahora dice así: pero muy pocos, noten, pero muy pocos de los que han recibido la luz están haciendo la obra confiada a sus manos. Ahora, ¿entienden el tema de esta tarde, hermanos? Pero muy pocos de los que han recibido la luz están haciendo la obra confiada a sus manos. Hay algunos hombres de fidelidad inquebrantable que no buscan la comodidad, la conveniencia ni la vida misma,
que van penetrando doquiera vean la oportunidad de presentar la luz de la verdad y vindicar la santa ley de Dios. Pero los pecados que dominan al mundo han penetrado en las iglesias y en el corazón de los que aseveran ser el pueblo peculiar de Dios. Muchos de los que han recibido la luz ejercen una influencia que tiende a calmar los temores de los mundanos y religiosos formales. Noten, hermanos, lo que dice la cita. Muchos de los que han recibido la luz ejercen una influencia que tiende a calmar los temores de los mundanos y religiosos formales. En vez de ser una poderosa influencia para el mundo, dice que tienen una influencia que le calma los temores a los que son mundanos. Hay mundanos, ¿verdad? Y en vez de venir y mostrarle lo que es la obediencia, le calman los temores. Está todo bien, paz y seguridad, no te preocupes, está todo bien, ya vas a vencer algún día vas a triunfar, sonríe, Cristo te ama. No sé si me explico, hermanos. Entonces, siguiendo con el tema, hermanos, había otra cita que yo les quería presentar que tiene que ver algo interesante, hermanos. En Testimonios para la Iglesia, hermanos, páginas 196 y 197, el tomo 5, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 196 y 197, dice lo siguiente. Noten. Y a mí me llama la atención esto, hermanos, que les voy a leer ahora. Dice así, hermanos, ¿no? Dice así. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, es la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. Habían asumido la actitud de que no necesitamos esperar milagros ni la señalada manifestación del poder de Dios como en tiempos anteriores. Los tiempos han cambiado. Estas palabras fortalecen su incredulidad y dicen: el Señor no hará bien ni mal. Es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. ¿No le suena familiar eso de algunos predicadores? Es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Así, el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Estos perros mudos que no querían ladrar son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes y niñitos, todos perecen juntos. Las abominaciones por las cuales los fieles suspiraban y lloraban eran todo lo que podían discernir los ojos finitos. Pero los pecados muchos peores, los que provocaron los celos del Dios puro y santo, no estaban revelados. El gran escrutador de los corazones conoce todo pecado cometido en secreto por los obradores de iniquidad. Estas personas llegan a sentirse seguras en sus engaños, y a causa de la longanimidad del Señor dicen que el Señor no ve, y luego actúan como si hubiese abandonado la tierra. Pero Él descubrirá su hipocresía y revelará a otros esos pecados que ellos ocultaban con tanto cuidadito. Ninguna superioridad de jerarquía, dignidad o sabiduría humana, ningún cargo sagrado impedirán a estos hombres que sacrifiquen los principios cuando sean abandonados a su propio corazón engañoso. Los que fueron considerados como dignos y justos resultan ser los caudillos de la apostasía. Todos esos que ustedes ven ahora, que se los considera buenos, maravillosos, todos esos que predican de paz y seguridad, esos resultan ser los caudillos de la apostasía en el tiempo del fin. Ahí dice.
Si no, vuelvo a leer, hermanos, dice así: los que fueron considerados como dignos y justos resultan ser los caudillos de la apostasía y dan ejemplos de indiferencia y abuso de las misericordias de Dios. Ya no tolerará él su conducta impía, y en su ira obra con ellos sin misericordia. Y noten, de muy mala gana retrae el Señor su presencia de aquellos a quienes bendijo con gran luz y que sintieron el poder de la palabra administrada a otros. Fueron una vez sus siervos fieles, favorecidos por su presencia y dirección, pero se apartaron de él e indujeron a otros al error y por lo tanto caen bajo el desagrado divino. Entonces, hermanos, la minoría es fiel, la mayoría siempre anduvo mal, y se profetiza en este estudio que para el tiempo del fin ya queda claro quiénes van a ser los caudillos de la apostasía. Y si leen todo el contexto, son los que claman paz y seguridad, son los que dicen que Dios es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Todos esos van a ser, dentro de poco, se van a transformar en los caudillos de la apostasía. Sí. Y ahí dice que han llevado a que otros, con sus propios pecados, abusen de la misericordia divina. La multitud mixta, exactamente. Ahí está también. Ahora, hermanos, ¿qué opinan ustedes del siervo malo que comienza a golpear a sus consiervos? Yo le voy a ser sincero, hermanos. Somos pocos los que estamos predicando el mensaje de la verdad presente. Y siempre se da una gran realidad. Los que no están de acuerdo con nosotros son siempre los mundanos, los chismosos y los envidiosos. Ustedes se van a dar cuenta con eso. Siempre los que no están de acuerdo con nosotros son los mundanos, los chismosos, los lengua larga y los envidiosos. Pero para mí, por sobre todo, los envidiosos. Porque ellos predican un mensaje, pero no tiene poder, no tiene ciencia, no tiene una doctrina sistemática bien presentada al pueblo. Tienen envidia porque Dios no bendice sus trabajos. Pero Dios bendice a aquellos que hacen una obra para Dios. Y por envidia, hermanos, comienzan a maltratar a sus consiervos. Y yo quiero hablar un poquito de eso porque he traído unas citas que quiero compartirle con ustedes. Pero, hermanos, son citas que para mí particularmente son muy duras. Hoy las estaba revisando, hermanos, y realmente son muy duras, hermanos. En Joya de los Testimonios, tomo 2, página 15 y 16, comenzamos con las primeras. ¿Por qué, hermanos, hay tanta envidia para con aquellos hombres y mujeres escogidos que predican el mensaje de Dios? Yo he visto por ahí un video en internet donde le hacían un video muy cruel criticándolo al pastor Gambetta. Hermano, eso es de cobarde. El hermano que ha hecho eso es un cobarde, y a mí me gustaría tenerlo de frente para debatirle. No, hermano, no porque yo lo defienda al pastor Gambetta o porque sea seguidor. No me interesa a mí seguir a nadie. Yo sigo a Cristo. Pero como es mi hermano, no me gusta lo que se le ha hecho. Hermano, lo que ha hecho es de cobarde. Lo que se ha hecho, hermanos, es de afeminado. ¿Saben por qué? Porque hacen un video en contra del pastor Gambetta y no dan nombres. ¿Por qué no da el nombre, la dirección y el teléfono de esa persona? Así todos mundialmente lo ubiquemos y le hagamos un debate. A mí me gustaría de frente debatirle con Biblia y espíritu de profecía. Pero ¿sabe por qué, hermanos, no dan la cara? Porque son afeminados cobardes y sobre todo envidiosos. Yo aseguro que el hermano que ha hecho ese video nunca ha ganado un alma. Y si la ha ganado, yo le aseguro que no es fiel. Y si está en la iglesia, le aseguro que no sabe nada de Biblia. Porque si supiera de Biblia, entendería todas las cosas que entendemos nosotros. Y nunca, hermanos, hubiera desechado los mensajes del pastor Gambetta. Porque en lo básico que él predica está bien todo, hermanos.
Podemos disentir en doctrinas secundarias, pero en lo básico, en lo que es el mensaje adventista, está perfecto. No hay problema con eso. Pero ¿saben lo que motiva eso, hermano? La envidia. Es envidia. Porque ese hermano, yo les aseguro que es un fracasado, que nadie lo sigue. Y si lo sigue, debe ser una masa de gente tan ignorante como él. Y hay que ser claro con esto. Porque un hermano que estudia, hermanos, que es letrado, que es autodidacta, que es docto, nunca va a creer semejantes tonteras. Aparte es algo sucio, hermanos. Es una jugada sucia lo que se ha hecho. No se puede hacer esa jugada. Es lo mismo que yo saque un video del hermano Elías y no doy nombre de nada. Y saco un video de 3 horas repartido en YouTube en 30 partes, ¿no? Para que todo... Y lo critico, y lo critico, y lo critico, y nadie sabe que he sido yo. Eso es de cobarde, hermanos. De cobardes. Y no me interesa defender a ningún pastor. Defiendo a mis hermanos en general. Ahora noten. Hermanos queridos, en la página 15 y 16 de Joya de los Testimonios, tomo 2, dice así, hermanos, dice así: si algunos de los que profesan creer la verdad presente pudiesen comprender su verdadera situación, desesperarían de las misericordias de Dios. Han estado ejerciendo toda su influencia contra la verdad. No se dan cuenta que son necios. Han estado ejerciendo toda su influencia contra la verdad, contra la voz de amonestación, contra el pueblo de Dios. Han estado haciendo la obra de Satanás. El que impide que se haga la obra de Dios, hace la obra del diablo. Punto, se terminó. Lo ha dicho ella, no lo digo yo. Muchos se han dejado infatuar de tal manera por sus engaños que nunca se recobrarán ya. No puede existir semejante estado de apostasía sin ocasionar la pérdida de muchas almas. La Iglesia ha recibido advertencia tras advertencia. Han sido claramente revelados los deberes y peligros del pueblo de Dios, pero han prevalecido los elementos mundanos. Durante años, y en desafío a las advertencias y súplicas del Espíritu Santo, han estado ganando terreno las costumbres, prácticas y modas que desvían al alma de Dios, hasta que al fin esos caminos han parecido que son correctos. Apenas se oye ya la voz del Espíritu Santo, nadie puede decir hasta dónde se irá en el pecado, una vez que se entregó al poder del gran engañador. Satanás entró en Judas Iscariote y le indujo a traicionar a su Señor. Satanás indujo a Ananías y Zafira a mentir al Espíritu Santo. Y noten, hermanos, los que no están completamente consagrados a Dios serán inducidos a hacer la obra de Satanás, mientras se lisonjean de que están en el servicio de Cristo. Bueno, yo salteo ahora y voy a la página 101 y 102. Y ahora se pone un poquito más fuerte. En la página 101 y 102 es algo que, bueno, nos deja mal cuando leemos esto. Nos deja mal, hermanos. Y dice así: pronto han de realizarse grandes cambios en el mundo, y cada uno necesitará un conocimiento experimental de las cosas de Dios. La obra de Satanás consiste en descorazonar al pueblo de Dios y perturbar su fe. Noten, hermanos, vuelvo a repetir. La obra de Satanás consiste en descorazonar al pueblo de Dios y perturbar su fe. Dios quiere perturbar la fe de ustedes, hermanos. Descorazonar la iglesia y perturbar la fe, pero ¿de qué forma? Noten. Por todos los medios trata de insinuar dudas y preguntas acerca de la posición, la fe y los planes de los hombres a los cuales Dios impuso una carga especial y quienes están haciendo con celo esa obra. Digamos que Dios lo pone a Emilio y a Sergio a hacer la obra. Y Dios les encomienda el mensaje a Emilio
y a Sergio. Y viene el diablo y me dice, pero ¿cómo es la vida de Sergio? ¿Será que Emilio es consagrado? Y empezamos a preguntar, pero ¿y el noviazgo de Sergio? ¿Y el noviazgo de Emilio? Y mirale, Emilio, el carácter. ¿Y qué motivos tiene Sergio? ¿Y qué lo mueve Emilio? Hermano, cuando yo hago eso, el diablo me está hablando y yo le estoy haciendo caso. Noten, les vuelvo a leer, fíjense bien. Por todos los medios trata de insinuar dudas y preguntas. Insinúa dudas y preguntas acerca de la posición, la fe y los planes de los hombres a los cuales Dios impuso una carga especial y quienes están haciendo con celo esa obra. A ver, ¿qué posición tiene Sergio? Lo critiquemos. Y Elías, ¿qué motivos tiene? Y lo entramos a criticar. Cuando yo hago eso con un hombre que está haciendo la obra de Dios, estoy siendo inspirado por el diablo. Se llama inspiración satánica. Y noten lo que sigue diciendo ahora. Aunque resulte derrotado vez tras vez, renueva sus ataques, obrando por medio de aquellos que profesan ser humildes y temerosos de Dios y que aparentemente se interesan o creen en la verdad presente. Los defensores de la verdad esperan feroz y cruel oposición. ¿Tú quieres ser un defensor de la verdad? Hermanos, por favor, traten de entender lo que yo les estoy predicando. Vuelvo a leer lo que les espera a ustedes. Lo que les espera si quieren ser fieles. Esto les espera. Dice así, hermanos. Los defensores de la verdad esperan feroz y cruel oposición de sus enemigos abiertos. Pero dicha oposición es mucho menos peligrosa que las dudas secretas expresadas por aquellos que se sienten con libertad para poner en tela de juicio y censurar a los que están haciendo los siervos de Dios. Los tales pueden parecer hombres humildes, pero están engañados ellos mismos y engañan a otros. En su corazón hay envidia y malas sospechas. ¿Cómo, hermanos? En su corazón hay envidia y malas sospechas. Menoscaban la fe de la gente en aquellos en quienes debieran tener confianza, en aquellos a quienes Dios eligió para hacer su obra. Y cuando se les reprende por su conducta, lo consideran como un ultraje personal. Mientras profesan hacer la obra de Dios, en realidad están ayudando al enemigo. Pero dice que hay envidia. Si yo critico los motivos de Emilio, la posición de Sergio, los planes que tiene Elías, digo, no esos planes que él tiene a hacer la obra de Dios, eso es porque se hace el orgulloso, es porque quiere sacar ganancia propia. ¿Y quién soy yo para decir eso? Si yo no conozco el corazón interior de nadie. Queda en claro, hermano, que el que hace eso con un hijo de Dios o contra un hijo de Dios es un satánico, lo dice acá la Biblia. Y que no me venga a decir que él lo hace por preocupación de la iglesia, o como dicen algunos, yo te lo digo porque te quiero, te lo digo porque te amo, te lo digo porque te quiero. Y uno tiene ganas de decirle, por favor, no me quieras tanto. ¿Cómo sería entonces, digamos, el hijo de Dios para hacer, si quisiera hacer un justo juicio como dice la Biblia? Tiene que ir personalmente al hermano. Si a mí me parece que Sergio está haciendo una mala obra, nadie se tiene que enterar y debo ir con él, arrodillarme y orar con él y que nazca y muera ahí el asunto y nadie se ha enterado. Y ya está, y quedamos todos en pureza y en amor y chochos y contentos. Pero si yo vengo y le digo, Emilio, ¿sabes que Sergio se me hace que está haciendo mala obra? Y después voy y le cuento a Luis, ¿sabes que Sergio, te cuento para que ores? Y después vengo y le digo a María Silvia, ¿sabes que Sergio, te cuento para que ores? Y ando así por todo lado para que todos somos consagrados y es para que oremos. Hermano, eso es mentira. Andamos sembrando cizaña
para que quede yo como... ¿Y cómo quedo yo, hermanos? Quedo como consagrado, quedé como que me preocupé por el hermano Sergio. Qué consagrado, qué Hugo. Nos ha venido a contar lo que hace Sergio para que oremos. Se preocupa por los hermanos de iglesia, los ama todo. Sale a hablar de todo, pero es porque él se preocupa, es porque él tiene un interés verdadero en los hermanos de iglesia. No, mentira, hermano. Si yo tuviese interés por Sergio, o por Elías, o por Emilio, voy directamente a ellos. Y nadie se ha enterado de nada. Y se soluciona el problema ahí. Y punto, y ya está. Y todos estamos chochos y contentos. Ahora en la página 106 y 107, hermanos, en la página 106, y 107, y esto ya me asusta. Y voy a tratar de no cansarlos porque resumo las citas, y dice así, hermanos. Dice así, hermanos, los peores enemigos. Hermanos, le hago una pregunta. ¿Cuáles son los peores enemigos que tenemos nosotros? Dentro de la iglesia, dentro de la iglesia, dentro de la iglesia, dentro de la iglesia. ¿Quiénes serán los peores enemigos? Yo antes pensaba, bueno, los peores enemigos, ¿quién será? El vecino de acá, donde Emilio compra la gaseosa, por ejemplo, o donde compra acá los sanguchitos acá a la par, 3 pesos con 50 creo que cobraban en ese tiempo. ¿Serán ellos los enemigos? O allá 8, no sé. ¿A dónde serán los peores enemigos? Acá a la par de mi casa, allá. ¿Quiénes son los peores enemigos? Le vamos a preguntar al testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son los peores enemigos nuestros? Dice así: los peores enemigos que tenemos son aquellos que están tratando de destruir la influencia de los atalayas que están sobre los muros de Sión. Primero identifiquen quiénes son los pocos atalayas que tenemos en los muros de Sión. Y cuando ustedes quieren saber cuál es el peor enemigo, el peor de lo peor, es aquel que está tratando de destruir la influencia de los atalayas. Mirá vos, ¿no? O sea que ese hermano que hizo el video del pastor Gambetta es mi peor enemigo. Y es mi peor enemigo porque lo dice acá, y yo obedezco lo que dice acá, y creo lo que dice acá, y acepto lo que dice ahí. Y hay muchos, hermanos, y se dicen cosas muy crueles. Y cuando yo digo algo cruel de un hermano y no tengo valor para dar la cara, es porque soy un afeminado cobarde. No sé si me explico. Es claro eso. Noten, hermanos, los peores enemigos que tenemos son aquellos que están tratando de destruir la influencia de los atalayas que están sobre los muros de Sión. Satanás obra por medio de agentes. ¿Quién ha obrado por medio de ese hermano que ha hecho esos videos críticos? El diablo, hermanos. Y encima, ¿saben lo que decía en ese video? Yo no lo he visto, ¿no? Porque a mí no me gusta ver eso. Pero los hermanos que lo han visto dicen que decía así: el pastor Gambetta y todos los que son como él y los otros pueden llevarse sus cochinos diezmos con ustedes. Cuando yo le aseguro que ese hermano es un fracasado, que no es prosperado por Dios y capaz que ni debe dar el diezmo, y dice que los otros se lleven sus diezmos afuera, como si fuese que la iglesia adventista vive con el diezmo de él, que capaz que Dios ni lo bendice y ni diezmo da, ni ofrenda debe dar. Y como él no le interesa el progreso de la causa, él no entiende en profundidad cuánto se necesitan los diezmos y las ofrendas para que nuestro pueblo crezca y se pueda terminar de predicar el evangelio en todo el mundo. Y claro, y ese hermano, se le aseguro que si da el diezmo y la ofrenda, es un diezmo, y lógico, seguro que es un diezmo y una ofrenda maldita. No sé si me explico. Y muy bien, al diezmo de Jehová no le podés llamar cochino porque es un dinero sagrado, apartado para una obra sagrada, y es sacrilegio tocarlo. ¿Qué viene él a insultar? Yo le aseguro que debe ser un pobre, miserable, que anda por ahí, que no se debe destacar por nada en su vida. Mira, yo sinceramente, que se escuche bien, me huele que gente de adentro, de la misma que los
Claro. hoy en día haciendo la obra que está haciendo. Claro, el pastor Gambetta ahora predica más que cuando estaba dentro de la iglesia. Y hermano, y a mí no me importa si él sabe más, si sabe menos que yo, si sabe igual. A mí lo que me importa es verlo trabajando. Yo quiero que él trabaje, y ahí yo ya me siento feliz porque hay un hito más que trabaja. Y a mí me interesa que ustedes verlo trabajando, y me interesa que los hermanos trabajen. Y eso es lo único que importa, hermanos. Llevar almas a que conozcan a ese precioso Salvador que tenemos para que nos transforme el corazón. Ahora noten, hermanos. Satanás obra por medio de agentes. Está haciendo un esfuerzo ferviente aquí. Trabaja de acuerdo con un plan definido y sus agentes obran de concierto. Una línea de incredulidad se extiende a través del continente y está en comunicación con la Iglesia de Dios. Su influencia tiende a minar la confianza en la obra del Espíritu de Dios. Este elemento está aquí y obra silenciosamente. Tened cuidado, no sea que seáis hallados ayudando al enemigo de Dios y del hombre mediante la difusión de falsos informes y por crítica y oposición decidida. Por medios engañosos y conductos invisibles, Satanás está trabajando para fortalecer su autoridad y poner obstáculos en el camino del pueblo de Dios a fin de que las almas no queden libres de su poder y reunidas bajo el estandarte de Cristo. Por sus engaños está tratando de seducir y apartar de Cristo a las almas, y a aquellos que no estén establecidos en la verdad quedarán seguramente entrampados por él. A aquellos a quienes no pueda inducir a pecar, los perseguirá como los judíos a Cristo. Entonces Dios la mira a María Silvia o a Luis y le dice: yo los voy a hacer que pequen. Y si ellos no pequen, no los puedo hacer que pequen. Bueno, ahora le voy a poner todo en contra. Le voy a poner los vecinos en contra, la familia en contra, voy a luchar para que les vaya mal en los estudios. O sea, si no los puedo inducir a pecar, los voy a perseguir de todas formas. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que orar. Como los judíos a Cristo. O sea que los que te van a perseguir, hermanos, son los de adentro de la iglesia. Y hermanos, con respecto a la envidia, porque hay muchos envidiosos, porque hermanos, y todos los que me están escuchando por internet saben que es verdad lo que estoy diciendo, porque si no fuesen envidiosos, ¿por qué no van y le muestran al pastor Gambetta con amor el pecado que él ha cometido y con Biblia y espíritu de profecía lo restauran? ¿Qué no se supone que tienen que restaurarlo? Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2 dice: si hermanos queridos, dice Pablo, hermanos amados, si alguno de vosotros fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, subid videos a internet donde lo critiquen. ¿Así dice? No. Vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre, no sea que Dios te castigue y te entregue a vos al mismo pecado y peor que al otro, y vos no puedas sacar la cabeza del hoyo en el cual Dios te pueda llegar a meter. No sea que tú también seas tentado, y Dios puede permitir que sea tentado. Y a mí me ha pasado, hermano, mucha gente que me ha criticado a mí de pecados que no he cometido, Dios los entregó a ellos a la misma tentación que ellos decían que yo tenía, y cayeron en grave pecado y hasta el día no se recobran ni volvieron a la iglesia. Y ahí andan. Y otros han vuelto medio machucado a la iglesia y siguen mal. Porque no se consideraron a sí mismos, hermanos. Y hermanos, con respecto a la envidia, ¿por qué tenemos que tener cuidado? En la página 19, hermanos. Dice así, y yo me acuerdo que, Sergio, ¿te acuerdas? Vos predicabas, ¿te acuerdas el tema la envidia y la crítica? Que creo que vos habías hecho un estudio con respecto a este. Estaba en Joyas de los Testimonios, tomo 2. La página dice así, y presten atención, ¿no? Yo me asustaba cuando leía esto. La envidia no es simplemente una perversión del carácter,
sino un disturbio que trastorna todas las facultades. Si yo lo envidio, Elías, voy a andar trastornado entero, hermanos. Trastornado entero. Y noten por qué. Empezó con Satanás la envidia. Él deseaba ser el primero en el cielo. Y porque no podía tener todo el poder y la gloria que buscaba, se rebeló contra el gobierno de Dios. Envidió a nuestros primeros padres y los indujo a pecar, y así los arruinó a ellos y a toda la familia humana. El hombre envidioso cierra los ojos para no ver las buenas cualidades y nobles acciones de los demás. El envidioso siempre va a ver, si yo soy envidioso, voy a ver lo mal de Bernardo, lo mal de María José, lo mal de Elías, lo mal de Sergio. Voy a ver solo lo mal. Y qué triste, hermanos, cuando uno lleva en el ministerio, y esto es algo personal que yo les cuento, hermanos, que en mí solamente se dedicaron a ver lo malo o lo que a ellos les parecía que era lo malo, pero nunca han visto las virtudes que yo pudiese llegar a tener. Siempre que se acercan para hablarme es para ver lo malo. Nunca una palmeada en la espalda para decir, te felicito por esto bueno que has hecho, o por esto otro. Ya dentro de poco van a ser 20 años que estoy en el ministerio, y hermanos, la gente sincera siempre me ha tratado bien, pero los otros envidiosos, nunca una palabra de aliento. Todos ven lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, pero cuando vamos a la Biblia no pueden fundamentar, y es lo que a ellos les parecía que estaba mal. Y por ahí vemos algunos hermanos en la iglesia que van de traje muy lindo, y cada vez que vienen lo único que hacen es agarrarte del brazo y llevarte a un extremo y retarte. Y todo es retarte, pero ellos son fracasados en su ministerio. Nunca te muestran algo bueno que vos hayas hecho. Nunca te muestran nada bueno. Sí. Sí. Exactamente. Exactamente. Y ahora te voy a leer lo que sigue. Ya vas a ver. El hombre envidioso cierra los ojos para no ver las buenas cualidades y nobles acciones de los demás. Está siempre listo para despreciar y representar falsamente lo excelente. Capaz que Elías tiene algo excelente, pero yo vengo y lo represento falsamente. Capaz que él hace una buena acción y yo digo, no, pero resulta que él lo ha hecho porque se quiere hacer ver. Él lo ha hecho porque se quiere mostrar. Él lo ha hecho porque quiere ganar admiración. Él lo ha hecho porque es demasiado orgulloso. Paremos la mano. ¿Quién soy yo para juzgar? Yo no conozco el corazón de él. Si él ha hecho una obra buena, es buena y punto, ya está. Yo no conozco el corazón para decir, no, saben que Elías ha dado una limosna allá en la esquina porque quiere que lo vea la gente. ¿Y cómo sé yo? ¿Cómo sé yo? ¿Con qué autoridad vengo yo y digo eso? ¿Que soy apóstol? ¿Que tengo el don de discreción de espíritu? ¿Yo que puedo conocer el corazón de Elías? Se representa falsamente todo lo bueno. Y noten lo que dice acá, hermanos. Está siempre listo para despreciar y representar falsamente lo excelente. Y hay hermanos que tienen un ministerio excelente, hermanos, intachable, pero le inventan que sí, que trafica con armas, que es amigo de Bin Laden, que ha volteado las Torres Gemelas, que tiene 10 mujeres, un montón de cosas que no tienen nada que ver. Pero esos mismos que critican, hermano, y a mí me ha pasado que muchos que me han criticado a mí, ninguno me viene a hablar de frente. ¿Saben por qué? Porque a esos que han hablado de mí no pueden fundamentar lo que dicen contra mí. Y segundo, algo peor, yo le conozco la vida privada de ellos y no tienen autoridad moral para venir a decirme algo a mí. Sí, Luis. Como a manera de testimonio, sí. Yo me acuerdo hace 15 años, rapidito, yo ya renegaba en la UAP cuando sí. discutía con gente allá que afirmaba hace 15 años, Hugo, sí. que el pastor estaba borrado porque había sido homosexual, porque tenía otras mujeres, porque practicaba droga, y hasta hace unos años yo había escuchado que hasta le habían encontrado un cadáver en el auto y una infinidad de ridiculeces.
Claro. Y con respecto a todos los pastores, que hay muchos pastores que predican la verdad, se dicen así. Yo he escuchado, hermanos, que son homosexuales, que tienen muchas mujeres, que se le ha encontrado un cadáver en el baúl, y lo afirman con cierta seguridad, pero uno le pide la prueba, mostrame el escrito, mostrame el documento, mostrame la filmación, mostrame la grabación, y nunca hay escrito, nunca hay filmación, nunca hay grabación, y no hay testigos. Y cuando hay testigos, son esos testigos medio raros que se traban cuando vos le entras a preguntar mucho. Vos le preguntás bien y lo agarrás con preguntas bien inteligentes y se entran a trabar y a tartamudear. El testigo falso, que ese es otro tema para tratar, yo algún día le voy a enseñar por qué la mentira por ser un pecado es imperfecto, y por ser imperfecto no puede permanecer y nunca puede trascender. Pero hermanos, cuando vos un testigo falso lo agarras bien y le entras a preguntar bien, vos te vas a dar cuenta que tartamudea, no tiene convicción, no tiene prueba, no, que resulta que me han dicho, que me han contado, pero ¿dónde está el otro que te ha contado? No, pero ya no vive acá, se ha ido a vivir a Groenlandia. Buah. Hermanos, aquí dice así, ¿no? Noten. Con frecuencia los hombres confiesan y abandonan otras faltas, pero pocos puede esperarse del envidioso, puesto que el envidiar a una persona es admitir que ella es superior. Hermanos, cuando veamos algo lindo en los hermanos, dile que está bien, dale aliento. Te digo un secreto. Cuando tú le dices, yo le digo a Elías, a Sergio, cuando yo los aliento y los alabo, cuando tú te humillas para exaltarlo al otro, en realidad el superior es el que se humilla. Pero si yo lo envidio y lo humillo a él para parecer más grande yo, en realidad el inferior soy yo y el otro es superior a mí. Siempre el que es más humilde y se torna humilde, siempre el más humilde va a ser superior a todos. El que quiera ser el primero de todos y el más grande de todos, será el siervo de todos. Hermano, dile cosas lindas a tu hermano. Cuando tú veas una obra buena, dile algo lindo, porque acá dice lo siguiente en el espíritu de profecía: puesto que el envidiar a una persona es admitir que ella es superior, el orgullo no permitirá ninguna concesión. Si se hace un esfuerzo para convencer de su pecado a la persona envidiosa, se exacerba aún más contra el objeto de su pasión y con demasiada frecuencia permanece incurable. El envidioso difunde veneno donde quiera que vaya, enajenando amigos y levantando odio y rebelión contra Dios y los hombres. Trata de que se le considere el mejor y el mayor a él, pero no mediante esfuerzos heroicos y abnegados para alcanzar el blanco de la excelencia él mismo, sino permaneciendo donde está y disminuyendo el mérito de los esfuerzos ajenos. El apóstol Santiago declara que la lengua que se deleita en el agravio, la lengua chismosa que dice cuente que yo también le contaré, es inflamada del infierno, esparce tizones por todos lados. ¿Qué le importa al sembrador de chismes si difama al inocente? No se detendrá de su mala obra, aunque destruya la esperanza y el valor en quienes ya se hunden bajo sus cargas. Solo le interesa satisfacer su propensión a sembrar escándalos. Como me decía una vez Bernardo sobre una persona X, dice esta persona, ¿cómo le gusta comprar líos de arriba? Solo le interesa satisfacer su propensión a sembrar escándalos. Aún profesos cristianos cierran los ojos a todo lo que es puro, honrado, noble y amable para atesorar cuanto es objetable y desagradable y publicarlo al mundo. Hermanos, y yo, ¿cómo quiero terminar este estudio ya para no cansarlos más? Quería terminar diciéndoles lo siguiente. Todo esto muestra por qué los mensajes de los fieles siervos de Dios que se están dando ahora en el mundo son menospreciados. ¿Por qué la iglesia menosprecia? Porque la mayoría es infiel, porque la mayoría critica, porque la mayoría tiene envidia. Y yo, hermanos, quiero estar
en los pocos que estarán suspirando y clamando por las abominaciones que se hacen en la tierra y cuyas oraciones ascenderán más en favor de la propia iglesia, porque en la iglesia se ve todo tipo de pecado. Hermanos queridos, Isaías 66, y con eso termino, en Isaías capítulo 66, en Isaías capítulo 66, dice el versículo número, Isaías capítulo 66, dice, hermanos, el versículo número 5, el 4 y el 5. También yo escogeré sus escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron. Antes hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que a mí desagrada. Versículo 5. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos, los que os aborrecen y os niegan por causa de mi nombre, dijeron, glorifíquese Jehová, mas Él se mostrará con alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Esa es la promesa que Dios da, hermanos, para todos aquellos que están haciendo la obra y que realmente tiemblan ante la palabra de Dios. Y recordemos, hermanos, que la minoría siempre fue fiel y la mayoría no. Y que nosotros tenemos que procurar estar en ese verdadero remanente que la Biblia dice que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dejamos ahí nomás.